Ya vamos a las Escrituras, por favor. Vamos a primera a los Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Primera a los Corintios 11, 23 al 26. Vamos a esta cita porque, sabes, en las Escrituras es la mención más temprana en cuanto a la Santa Cena, la Cena del Señor o la comunión. Estos nombres se le han dado a esta práctica a lo largo de la historia de la iglesia. Y esta es la mención más temprana que tenemos en el Nuevo Testamento respecto a celebrar, conmemorar la Santa Cena. Esto lo escribe Pablo a la iglesia de Corinto en el 55 después de Cristo, es decir, apenas 2 décadas después de que el Señor Jesús muriera, fuera sepultado, resucitara. Son apenas 2 décadas, no es mucho tiempo, ¿de acuerdo? Y Pablo menciona esto en este punto en su carta a los Corintios. Dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor, dice Pablo, y notemos la importancia de las palabras, ¿sí? Yo recibí del Señor. Pablo no dice, bueno, se nos ocurrió a un grupo de apóstoles y a mí idear esto que les voy a hablar, ¿no? No dice Pablo algo por el estilo, no dice que él lo aprendió de alguna otra doctrina pagana, ¿sí? No dice siquiera, y que tendría validez, tendría peso, pero no dice tampoco Pablo, esto lo aprendí de los apóstoles que crearon esta celebración, por decir algo, ¿no? No, dice Pablo, yo recibí del Señor. Yo lo recibí del Señor. Lo que también os he enseñado. Pablo ya había enseñado sobre esto. Entonces, notamos que lo que va a expresar Pablo a continuación no es una novedad, de nuevo, no es algo que alguien creó e ideó de repente. Es algo que ya ha estado establecido para ese punto. Apenas 2 décadas después de que Jesús partiera, ya estaba esto sabido y la iglesia primitiva tenía conocimiento de ello. ¿De qué? Vamos a continuar. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y esto es una expresión importante. Pablo está refiriendo a esa última noche en que Jesús fue libre, en esa misma noche en que él sería aprehendido, torturado, enjuiciado, crucificado, ¿sí? Y Pablo recuerda ese momento y recuerda palabras del Señor Jesús diciendo, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, dice Pablo. Esto en el 55 después de Cristo. ¿Sí? Conforme vemos referencias extrabíblicas en la historia, notamos de igual manera que esto era una práctica habitual para la iglesia. Por ejemplo, tenemos en su primera apología a Justino Mártir, estoy hablando de algo externo a las Escrituras, en el año 150 después de Cristo, 150, no es tampoco muchísimo, en el año 150 después de Cristo, Justino Mártir en su primera apología hace referencia a la práctica por la iglesia de la Santa Cena, ¿sí? De la Cena del Señor, de la comunión, ¿de acuerdo? Él es el principal apologista cristiano en su siglo y llega a mencionar esto, a hacer referencia a la práctica de la Santa Cena. En ese mismo tiempo aproximadamente, datado entre el 100 después de Cristo al 150, 100 a 150 después de Cristo, en catacumbas, en la capilla griega, hoy en día, en las catacumbas de Priscila en Roma, tenemos esta imagen que fue encontrada en el siglo XIX a continuación, esta, Fractio Pani se llama. ¿Sí? Y se nota entonces 7 personas celebrando precisamente la
Santa Cena, la Cena del Señor, la comunión. ¿De acuerdo? Datado entre el 100 al 150 después de Cristo. Queremos hacer notar con ello, esto era una práctica desde la iglesia primitiva. Desde la iglesia primitiva tenemos conocimiento que la Santa Cena se celebraba entonces como parte central del quehacer de cada iglesia local. A su vez, fue Jesús, por si esto es algo nuevo para ti, te lo cuento, fue Jesús mismo quien dio la orden expresa de conmemorar su sacrificio. Vamos a Lucas, por favor, Lucas capítulo 22. Y entonces regresamos a las Escrituras. Lucas capítulo 22, versículo 19. Porque Pablo hace referencia, en 1 Corintios 11, Pablo hace referencia a lo que Jesús dijo, de lo que Jesús habló, ¿sí? Y entonces en Lucas 22, 19 tenemos esto. En este momento que vamos a leer Lucas 22, 19, tenemos a Jesús precisamente en esa última noche que él pasaría libre antes de ser aprehendido, ¿sí? Es la última noche de Jesús siendo un hombre libre en ese momento. Esa última noche estaban celebrando la Pascua, ¿sí? Y es en ese contexto que el Señor Jesús, ocurre esto en el versículo 19. Dice, y tomó el pan, Jesús, y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Tal como Pablo hace este recuento, el Señor Jesús mismo, Él llegó a expresar, haced esto en memoria de mí. Esto ocurre en esa última noche, Jesús celebrando la Pascua. Ese momento después pasaría a la historia en muchas representaciones artísticas como la última cena, ¿verdad? Y efectivamente era esa última cena, esa última celebración de la Pascua que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos antes de ser aprehendido, ¿sí? ¿Cómo es que se da el que Jesús instaure esta conmemoración? ¿Por qué nos encarga el Señor Jesús tomar el tiempo como iglesia y conmemorar lo que Él hizo? Su cuerpo entregado, su sangre vertida. ¿Por qué es que el Señor Jesús incluso habla de esto en esa última noche en que estaban celebrando la Pascua? ¿Por qué no fue en otro momento? ¿Por qué no habló de esto el Señor Jesús en alguna otra fiesta importante para el pueblo de Israel? ¿No? Tal vez en su cumpleaños, y que el Señor Jesús hablara de esto. No, fue específicamente en esa noche en que ellos se encontraban celebrando la última Pascua, siendo Jesús libre, antes de que Él fuera aprehendido, torturado y crucificado. ¿Por qué es que esto es así? Vamos a ver, Lucas 22, versículos 7 y 8. Lucas 22, 7 y 8. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, es decir, la fiesta, se acercaba la fiesta de la Pascua, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Era necesario sacrificar un cordero, nota eso, ¿sí? Era parte central de la celebración de la Pascua, sacrificar un cordero. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Muy bien. Entonces, ¿qué es la Pascua? Vamos a recordar, una vez al año conmemoramos esto y vamos a recordar entonces por qué es que esto se da en esta celebración de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Vamos para ello al Antiguo Testamento, a Éxodo 12, por favor. Éxodo 12. Y entonces nos ubicamos ahora como parte del pueblo de Israel. Tenemos al pueblo de Israel siendo esclavos en Egipto, ¿de acuerdo? El pueblo de Israel para ese momento ya había visto las plagas, algunas de las plagas que el Señor había llevado a cabo en Egipto para hacer juicio sobre los dioses paganos de Egipto, ¿sí? Pero el pueblo de Israel seguía siendo esclavo. Hasta ese punto, los israelitas seguían siendo esclavos. Entonces, ubiquémonos en ese contexto, en lo que ellos podrían estar viviendo, sintiendo, en qué consistía su vida. Eran esclavos, esclavos. Ellos eran esclavos
de los egipcios, ¿sí? El pueblo de Israel en ese momento, piénsalo, muchos de ellos podrían pensar, bueno, sí, increíble lo que Dios ha estado haciendo, ¿no? Las plagas que ha llevado a cabo, pero ¿sabes? Seguimos aquí, seguimos siendo esclavos. Nada ha cambiado en realidad. Pareciera a veces que Faraón se decide a liberarnos y no, se retracta y quedamos en la misma posición. ¿Sabes qué? No hay esperanza. No hay forma de que nuestra condición cambie. Somos esclavos. Probablemente vamos a morir esclavos. No hay más que hacer. Algunos podrían tener esperanza. Bueno, pero Dios ya ha estado haciendo algo. ¿Qué vendrá? ¿Cuándo vendrá esa liberación? Porque sí, seguimos siendo esclavos. Esa era la condición de Israel en ese momento. Y ocurre esto, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Ya de entrada, entonces, en este momento en que el Señor habla a Moisés para que él lo transmita al pueblo de Israel, ya desde este momento, desde el inicio de este discurso, nuestro Dios está mostrando que algo grande viene, tanto que les está diciendo: mira, tu vida va a empezar a contar desde aquí. Este va a ser el primero de los meses de los años. Aquí hay un antes y un después. ¿Sí estás leyendo conmigo? Ya desde aquí el Señor les muestra algo grande viene. Este va a ser el evento más importante en la historia de esta nación, de tal forma que va a haber un antes y un después. Este mes os será principio de los meses. ¿Qué mes? Vamos a ver esta imagen. Y teniendo un calendario hebreo, es un calendario lunar, funciona diferente al nuestro, ¿sí? Y entonces este hecho de que es lunar hace que año con año cambien, varíen un poco las fechas, ¿de acuerdo? Pero el Señor les dice esto, y vamos a hacer una imagen reducida para que la puedan observar mejor. El primer mes del que el Señor habla es este mes de Nisan, ¿sí? Ese sería el primer mes. Ahora, nota algo. Eso, traslapado con nuestro calendario, nota que empieza a la mitad básicamente de marzo, abarca la segunda mitad de marzo y la primera mitad de abril, ¿cierto? Estamos en esa misma etapa, si te das cuenta, del año. Entonces el Señor les dice: este será el principio de los meses. Este va a ser el primer mes, el mes de Nisan. Muy bien, vamos a continuar la historia. Versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel, continúa el Señor, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. En el 10 de este mes, primero de Nisan, cada uno debería tomar un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Cada palabra, cada expresión es muy importante. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. El día 14 de este mes. Día 14 de este mes. Volvamos a ver la imagen del calendario. Y notamos eso entonces, ¿sí? Ese primer mes, el mes de Nisan, hablamos de que el día 14 de ese mes, o sea, repito, varía año con año porque es un calendario lunar, pero básicamente hablamos de que el día 14 del mes primero de Nisan es nuestro final de marzo y nuestro inicio de abril. ¿Sí lo notas? Nosotros celebramos una vez al año la Santa Cena y esta es la razón del por cual celebramos precisamente en estas fechas, ¿sí? En ese día 14 ellos deberían tomar este cordero y sacrificarlo, ¿sí?
Vamos a continuar la historia, versículo 7. Y tomarán de la sangre, van a sacrificar este cordero, muy bien. Versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Nota que el Señor da los detalles de cómo debía ser esto. ¿Sí? No lo deja tan abierto a celebrarlo como cada uno considere. Da detalles muy específicos. Y cada detalle implica algo determinado. Hay una ilustración de cada cosa, hay un simbolismo detrás del por qué el Señor está indicando cada detalle de cómo debían celebrar esta primera Pascua. Dice, la carne será asada al fuego. Esta idea de la carne, un cuerpo de un animalito, carne asada al fuego, nos da la idea de juicio, fuego sobre esta carne, juicio sobre este animalito, ¿sí? Y es lo que nos da a entender. No es entonces una celebración común de cumpleaños, de un baby shower, ¿no? Es algo serio, es algo muy especial y profundo. Esta carne asada al fuego implica juicio, ¿sí? Habla de panes sin levadura. Panes sin levadura. Vemos en las Escrituras esta ilustración, esta idea de que la levadura representa, no es que si tú usas levadura y cocinas panes y eso es pecado, no, pero lo que quiere representar esto, la levadura nos da la idea de algo que contamina, ¿sí? La levadura en estos términos bíblicos es algo que contamina a la masa. Y el Señor nos dice que comieran el pueblo de Israel estos panes sin levadura. Habla entonces de una separación del pecado, separación del mundo y apartarse para Dios. Habla de algo puro, algo no contaminado, algo santo, algo apartado para Dios. ¿Sí? Son las condiciones en que el pueblo de Israel debía celebrar esta Pascua, con panes sin levadura, con hierbas amargas, hierbas amargas. No indica el Señor, y mire, vas a preparar una cubierta de chocolate, ¿verdad? Algo dulce, ¿no? En fin, algo que diera un sabor agradable, digamos, en estos términos. No, dice con hierbas amargas. Lo que representa esas hierbas amargas es la condición de ser esclavos en Egipto, la amargura de saberse esclavos de los egipcios. Hay amargura en ser esclavo, no es nada que podamos celebrar, ¿verdad? Era la condición de los israelitas en ese momento, pero necesitaban ellos ser conscientes de que hay amargura en ser esclavos. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Debía ser así, asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Fíjate, incluso les da detalles de cómo debían ellos estar en medio de celebrar esta Pascua, ¿sí? Otra vez, hablamos de que no era una celebración común y corriente, no estaban celebrando el cumpleaños de alguien, el nacimiento próximo de un miembro más de la familia, ¿me explico? Era una celebración muy profunda y reverente, ¿sí? Y el Señor les da indicaciones de cómo debían estar ellos. Lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, apresuradamente. Y todo esto, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano. Fíjate, la idea que da, no es, van a celebrarlo y miren, pónganse cómodos, relájense, tomen el tiempo para tener sobremesa. No, estén
listos para partir. Esa es la idea que conlleva. Ceñidos los lomos, el calzado, ¿sí? Vuestro bordón en la mano, van a comer apresuradamente. Estar listos para partir, ¿sí? Ahora, lo leemos sencillo, pero de nuevo, ubiquémonos en el pensamiento israelita en ese momento. Son esclavos. Han visto el actuar de Dios últimamente, muy bien. Han visto milagros de Dios, perfecto, pero siguen siendo esclavos, ¿sí? Y el Señor les está haciendo ver que viene algo grande. Y vamos a continuar leyendo la historia, pero nota que esta celebración de la Pascua va a ser lo previo a que el Señor libere a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Dios se los hace ver a ellos. Entonces, de nuevo, ubiquémonos en ese pensamiento, en ese sentir de los israelitas en ese momento. A ver, el Señor me está diciendo que sacrifique un cordero, use su sangre para pintar con sangre las puertas de mi casa. Me está diciendo que la coma alistado con mis cosas listas para partir. ¿Es en serio? Somos esclavos. Nos vamos a morir aquí en Egipto. Ya quedó muy claro. El Señor ha hecho milagros, qué bonito, pero seguimos siendo esclavos. Nota entonces el shock que podía ser para los israelitas en ese momento. Ese vestirte de tal forma de estar listo para partir, el hecho de sacrificar ese cordero, usar su sangre para pintar tu puerta, conllevaba un acto, un paso de fe. No era cualquier cosa, no estaban simplemente con la idea de cumplir un rito y ya está. Conllevaba un paso de fe. Tanto es así, no tenemos registro en las Escrituras, pero entendemos por cuanto eran humanos tal como tú y como yo, podemos suponer que hubo israelitas que no creyeron y que escucharon esto de Moisés y dijeron, mira qué tonterías está diciendo Moisés. ¿Cómo crees? No, que voy a estar sacrificando un cordero para esta tontería. Mejor me lo guardo cuando nos haga falta mi familia, a mí, porque somos esclavos. Esto no va a cambiar. Mira qué gente ilusa que está creyendo a lo que Moisés les dice. Olvídalo, voy a pasar la noche tal como cualquier otra noche. Que me voy a estar arreglando, poniéndome listo para partir. Olvídalo. Y estamos seguros, por cuanto eran seres humanos como tú y como yo, que hubo personas que tomaron esa postura. Conllevaba un paso de fe. Dios te está diciendo, después de siglos de esclavitud, que esa noche te va a liberar. No lo creo. Esta sería una tentación para el pueblo de Israel en ese momento. Versículo 12. Pues yo pasaré, dice el Señor, aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre, esa sangre de ese cordero, os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Era un acto de fe, el que la gente decidiera creerle o no creerle a Dios. Voy a seguir con mi vida, esto no va a cambiar. Yo tengo que buscar mi forma, mi propia forma de yo salir de mis problemas, o le voy a creer a Dios. No tiene mucho sentido pensar en sacrificar un cordero, que sea el pensar que su sangre es lo que en sí me va a mantener con vida. Dios me va a liberar de ser esclavo. No lo alcanzo a comprender del todo, pero si Dios está diciendo eso, le creo. Voy a hacerlo. Y cada persona y cada familia tenía entonces la oportunidad de decidir si creer o no. Te voy a adelantar que efectivamente el Señor lo hace de esa manera, ¿sí? Y el Señor salva dentro de los israelitas a quienes le creyeron y sacrificaron ese cordero y usaron su sangre para marcar sus puertas y entonces ser salvos, ¿sí? El Señor lo hizo y el Señor libera al pueblo de Israel. Estos entonces son hechos históricos concretos. Esto es lo que ocurrió, ¿sí? 1,5 años antes de Cristo. Esto es lo que ocurrió.
Pero además de que ocurrió en ese momento de forma literal, al mismo tiempo es un cuadro de la revelación completa que vendría a través de Jesús. ¿Sí? Y espero que vayas notando entonces ese simbolismo y esas similitudes que encontramos en la persona de Jesús. Vamos, por ejemplo, a Juan 1:29, por favor, y vamos ahora al Nuevo Testamento. Juan 1:29. Tenemos a Juan el Bautista, y mira lo que llega a expresar Juan el Bautista. El siguiente día vio Juan el Bautista, a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oye, esto lo hemos escuchado muchas veces. Tal vez lo has escuchado, lo has visto en películas, que de hecho en Semana Santa pasan películas bíblicas, ¿verdad? Tal vez lo has escuchado en la religión cual sea en que creciste, de una u otra manera escuchabas esta expresión de Juan el Bautista. Pero por favor, trata de imaginarte en que escuchas esto por primera vez. Es algo profundo, es algo maravilloso lo que Juan el Bautista está diciendo. El pueblo de Israel, los que escucharon a Juan el Bautista, supieron de lo que estaban hablando, porque ellos conocían las Escrituras, conocían el Antiguo Testamento, sabían lo que Dios había hecho con los israelitas al sacrificar ese cordero, marcar sus puertas, usar esa sangre para salvarlos y liberarlos de la esclavitud. Los que escucharon a Juan el Bautista estaban distraídos haciendo otra cosa. Cuando escucharon eso, por supuesto que llamó su atención. Y es algo maravilloso y profundo lo que Juan el Bautista está diciendo. Al ver a Jesús dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios. Él es el cumplimiento de ese cuadro que vimos y del que sabemos milenio y medio atrás, cuando el Señor liberó a Israel de Egipto. El Señor Jesús es el cumplimiento de este cuadro que notamos en el Éxodo. Piénsalo, se requería un cordero macho sin defecto, ¿verdad? Sin defecto. El Señor Jesús es el único que pudo vivir en este mundo sin pecado, siendo perfecto, puro, santo. Él es el único, Él es el único. Era 100% Dios, 100% hombre, pero Él fue el único. Efectivamente, se cumple el que era Él, ese cordero sin defecto. Era un sustituto inocente, tal como ese cordero. Ese cordero en el Éxodo no tenía culpa alguna, ¿cierto? Pero se requería derramamiento de sangre para lograr la salvación de una persona. Se requería que alguien entregara su vida, se requería la muerte de este cordero. Es lo mismo a lo que el Señor Jesús vino, pero para hacerlo de forma definitiva. Esa carne asada al fuego. Piensa en el cuadro. No era entonces tal vez algo más agradable de primero vas a tratar la carne así, ¿verdad? La vas a poner a reposar, en términos más delicados, digamos. Era asar la carne al fuego. Al fuego. Es algo que de forma gráfica nos da la idea de algo traumático, ¿cierto? Por ese juicio que caía sobre ese cordero en el Éxodo. Es el juicio que caería sobre el Señor Jesús. En el momento en que Él fue torturado, fue humillado por su creación, fue clavado en una cruz, era el juicio de Dios sobre su carne. ¿Por sus pecados? No, porque Él era puro, sin pecado, pero Él estaba cargando con cada uno de tus pecados, presentes, pasados y futuros, con cada uno de mis pecados. Y el Señor llevó a cabo juicio sobre la carne del Señor Jesús. Vemos esos panes sin levadura y nos tiene que hacer pensar a ti y a mí el vivir nuestra vida, poniéndolo de forma metafórica, siendo nuestro alimento esos panes sin levadura. Ese vivir día con día con la decisión de no contaminarnos con lo que el mundo nos ofrece. Más bien separarnos del pecado, de la corriente de este mundo y apartarnos para Dios.
es decir, buscar santidad. ¿Sí? Tú y yo estamos inclinados al pecado, esa es nuestra condición. El asunto es ser consciente de esto y decidir más bien vivir mi vida consumiendo esos panes sin levadura. Que mi vida sea ese pan sin levadura. Que con esas hierbas amargas, ¿sabes? Yo pueda ser consciente de la amargura de yo ser esclavo del pecado. Es amargo. El pecado en el primer momento tal vez nos puede producir una sensación de algo dulce, algo rico. El pecado así sabe en el primer instante. Conforme lo vamos asimilando, se vuelve amargo, ¿sabes? El pecado puede llegar al punto de incluso por habituarnos tú y yo a él, tal vez puede llegar el punto donde ya no sabe esa amargura. Hemos aprendido a distinguir, ¿verdad?, los sabores y notamos lo dulce del pecado. Pero me trato de autoengañar para no ver esa amargura que produce. Pero no cambia la realidad de que el pecado produce amargura. Es amargo para ti, para las personas que te aman y te rodean. Tan amargo es, tan grave es el pecado, que piénsalo. Requirió la tortura inhumana al Señor Jesús. Requirió que lo clavaran, requirió que Él muriera desangrado de la peor forma posible, como el más bajo criminal que pudiera sufrir una condena en ese momento. Así murió el Señor Jesús. Así que cuando pienses que el pecado, tu pecado, porque olvídate de los pecados de los demás, piensa en tu pecado, cuando pienses que no es tan gran cosa, hay cosas peores, otros hacen cosas peores, no es tan malo, todos lo hacen, es algo muy común, todos hemos hecho esto, lo otro. Cuando pienses así, recuerda esto y recuerda cuán amargo y cuán grave es que requirió que Jesús, el Hijo de Dios, viniera para ser torturado. Piénsalo, torturado. No solamente, no fue una inyección letal, ¿verdad? Que buscara que no sintiera el Señor el momento de morir. No, lo torturaron, lo humillaron, su propia creación. Tan grave, tan amargo es el pecado. Somos esclavos de nuestros pecados sin Jesús. Esa es nuestra condición. Yo sé que nos gusta creerle al mundo, Satanás detrás, cuando nos dice que tú y yo somos libres, hacemos lo que nos place, nadie nos dice qué hacer, qué no hacer. Yo decido y hago lo que a mí me parece. Muy bien, lo que la Biblia dice al respecto es que más bien te autoengañas y no eres más que un simple esclavo de tus propios pecados. Por eso es que vino el Señor Jesús. Él era el Cordero perfecto, único, que podía darnos el perdón de nuestros pecados. Piensa, ¿sabes?, en cómo el Señor espera que celebrara Israel esa primera Pascua. Ceñidos vuestros lomos, calzado en vuestros pies, bordón en la mano, apresuradamente. En esta idea, en esta actitud de creo que me vas a liberar, creo que voy a partir de aquí. Vamos. Piénsalo para ti, que conlleve un acto de fe para ti. No solo que veas el sacrificio del Señor Jesús como algo interesante, ajeno a tu vida real. Es ok, pues gracias, ¿no? Qué bueno, gracias Señor por lo que hiciste 2000 años atrás. Pero queda algo externo, hay un abismo entre eso y la vida real que tú llevas. No dejes que eso pase, sino más bien que tomes un acto de fe, que decidas creerle a Dios con lo que se requiera, poniéndote lo que sea necesario, quitándote lo que sea necesario, en un acto de fe, decidiendo tú creerle a Dios. Te creo que realmente tú viniste a morir por mis pecados. Y en ese te creo, tomo una decisión radical de ponerme lo necesario, quitarme lo que sea debido, contar de estar listo para hacer lo que tú esperes de mí.
Estar listo para que tú me digas la dirección y yo doy los pasos en esa dirección. Les dice el Señor a Israel a través de Moisés, y veré la sangre y pasaré de vosotros. No va a haber muerte en esta casa. Voy a ver la sangre, voy a ver esa marca de la sangre y voy a pasar de largo. Y eso es exactamente lo que el Señor hace a través de Jesús. Cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Él, creemos efectivamente en su sacrificio, en su carne asada al fuego, en esa sangre derramada por nosotros, eso es lo que ocurre. Porque va a haber juicio para la humanidad, sí, lo va a haber. Y el Señor entonces analizará nuestras vidas, la de cada uno de nosotros. Y esto precisamente es lo que va a ocurrir. Para la persona que en vida, como los israelitas que no habrán creído, que no creyeron, cuando una persona decida hacer a un lado a Jesús, sí, tal vez con una religión, sí, tal vez diciendo, claro, Jesús es el Señor, pero en su corazón viviendo realmente sin haber puesto su fe en Él, entonces el Señor verá nuestra vida, nos habrá culpables y el destino entonces es el infierno, el lago de fuego, la condenación eterna. Pero para esas personas que sí hayan puesto su fe en Jesús, en ese cordero inmolado por nuestros pecados, entonces el Señor verá esa marca. Él, al verte a ti y a mí, ya no más verá tu pecado y el mío, sino verá la sangre de Jesús cubriéndonos. Y ese juicio pasa de largo. Y entonces podemos ir a su presencia para disfrutar de estar con Él por el resto de la eternidad, solo a través de Jesús. La Santa Cena nos invita a agradecer, a conmemorar y ser transformados por el sacrificio de Jesús. Esta es la idea de conmemorar lo que Jesús hizo por nosotros. No es coincidencia entonces, estamos recordando, no es coincidencia que el Señor Jesús haya dicho, hagan esto en memoria de mí, y que Pablo lo cite años después. No es coincidencia que esto haya ocurrido en la celebración de la Pascua. El Señor Jesús estaba identificando entonces como ese cordero que finalmente, de forma definitiva, quitaría el pecado del mundo. Vamos a Mateo 26. Habíamos leído el relato de Lucas. Vamos a ver el recuento que hace Mateo del mismo evento. Mateo 26, versículo 20 dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, Jesús con los 12. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Toma el pan, no lo deja en un lugar bonito, ¿verdad? Para la vista simplemente. No, lo toma y lo parte. Y nota entonces eso. Tú y yo necesitamos entender lo que el Señor Jesús nos está diciendo. Ese pan partido, no tratado con cuidado, sino partido, es lo que va a representar su cuerpo, ¿sí? Su cuerpo partido, esa carne asada al fuego, porque está recibiendo el juicio de Dios. Y el Señor por eso lo parte, ¿sí? Y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y entonces aquí también tenían que resonar estas palabras en los discípulos. Está hablando de entregar su cuerpo, su sangre, y dice para remisión de los pecados. Jesús mismo entonces se está ubicando como ese cordero del que los judíos sabían desde generaciones atrás. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Lucas 22, 19.
Y tomó el pan y dio gracias, es el mismo evento, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Pero cito Lucas 22 porque usa estas palabras sobre las que después haría referencia Pablo. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Jesús se identifica con ese cordero que traería el perdón de los pecados y Jesús dice, hagan esto en memoria de mí. Si leemos los relatos de este momento en los evangelios, es muy evidente entonces la importancia que da Jesús al hecho de hacer memoria de Él al celebrar la Santa Cena, la Cena del Señor, la comunión. Y notamos que no es, fíjate, esta idea que promueve el que el pan en ese momento literalmente es el cuerpo de Jesús. Y entonces yo estoy comiendo literalmente el cuerpo de Jesús. Y el jugo de la uva literalmente se convierte en la sangre de Cristo. Bueno, no encontramos nada de eso en las Escrituras. El Señor Jesús en ningún momento dijo, miren, y cuando lo celebren, este pan se va a convertir literalmente en mi cuerpo y este vino se va a convertir literalmente en mi sangre. No, no hay nada de eso en las Escrituras. Lo que notamos más bien es esto, el Señor Jesús diciendo, hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. La Santa Cena nos invita a agradecer, conmemorar y ser transformados por el sacrificio de Jesús. Dios siempre dejó constancia de la necesidad de una muerte para traer perdón de pecados del ser humano. Piensa desde Génesis, tenemos a Adán y Eva, ¿verdad? Ellos pecan, estaban desnudos, ellos pecan y después de pecar ellos buscan cubrir su pecado usando ramas, hojas, ¿recuerdas? ¿Y qué es lo que el Señor hace después de confrontarlos? ¿Te acuerdas qué hace en lugar de esas hojas y ramas? ¿Qué les da? Pieles. ¿Las pieles de qué son? De algún animal, ¿no? ¿De algún animal vivo? ¿Sí? ¿Sería la idea ocupar la piel y el animal queda vivo? No, ¿verdad? Conllevó desde ese preciso momento el sacrificio de un animal. El que un animal entregara su propia vida para cubrir el pecado en ese momento de Adán y Eva. Es asombroso esta revelación de Dios progresiva, con hechos que ocurren de forma literal, pero siempre mostrando cuadros de lo que vendría a perfeccionarse en la persona de Jesús. La Pascua es un evento profundo en sí, pero también es un cuadro de la salvación que solo a través de Jesús el ser humano puede obtener. La Santa Cena es la conmemoración más importante instituida por Jesús mismo y seguida por la Iglesia. Iniciamos notando cómo es que desde muy temprano en las Escrituras y desde muy temprano en la historia tenemos este registro de la Iglesia celebrando, conmemorando la Santa Cena. Ella es tan solemne como lo es el sacrificio de Jesús. Nos invita al agradecimiento, al entender cómo su carne fue partida, quemada al fuego, su sangre derramada por la gravedad de cada uno de tus pecados y de los míos. Esos pecados que tú crees son chiquitos, que no son tan malos, olvídalo por favor. Son muy graves a los ojos de Dios. Tu pecado y el mío. Cada uno de nuestros pecados. Tan grave es que requirió la vida, la muerte del Señor Jesús. Tan grave es el problema que el Señor Jesús, por voluntad propia y enviado por el Padre, vino para salvarte. Tan profundo y grande es su amor, su gracia. Su gracia, su amor es inmensamente más grande que todos y cada uno de tus pecados y los míos. Necesitamos ser conscientes de ese amor de Dios, de la salvación que solo a través de Jesús podemos tener. La Santa Cena nos invita a agradecer
conmemorar y ser transformados por el sacrificio de Jesús. Así que por la tarde queremos celebrar la Santa Cena, pero no entonces, espero que lo tengamos claro, no entonces solamente por cumplir un ritual. Eso no nos sirve de nada en absoluto. No vamos a impresionar a Dios por cumplir rituales, olvídalo. Si vienes con esa idea, estás equivocado. Vengamos más bien, habiendo desde ya, ahorita, tomado esta tarde para reflexionar, ¿sabes? En la amargura, la gravedad de tu pecado, en lo enorme y profundo del amor de Dios, en la salvación que solo a través de Jesús tú puedes encontrar. Piensa en cómo fue Dios preparando la historia de la humanidad para que culminara con la llegada y sacrificio de su Hijo. Piensa en cada uno de tus pecados. ¿Sabes? Tal vez tu condición al día de hoy es esa misma de los israelitas en el Éxodo. El pensar, oye, sí, es bien padre pensar, ver para atrás y ver que Dios ha hecho esto, esto, esto. Sí, genial, pero creo que no hay forma de que yo logre vencer este pecado. Me siento esclavo de mi pecado. No hay forma de que tenga la victoria sobre esto. Tal vez estás en esa condición, pero al igual que los israelitas, al igual que la iglesia primitiva, tienes la oportunidad de tomar mejor la decisión de tener fe, de creerle a Él, de poner tu fe en ese Cordero único y perfecto que es Jesús. Y de entonces ser liberado, no de Egipto, pero liberado de tu pecado, liberado de la esclavitud de tu pecado. Y entonces poder experimentar la salvación. Y entonces, piénsalo, así como los israelitas empezaron a contar sus días a partir de la liberación que el Señor lleva a cabo desde esa noche, tú y yo efectivamente podamos ver nuestra vida en un antes y un después de Cristo, de la misma manera en como los israelitas empezaron a vivir, a saber que estaban viviendo, que eran hombres libres y empezaron a contar sus días desde ese momento. De la misma manera, Jesús puede llegar a tu vida y que haya un antes y un después y que tú puedas tener muy claro lo que es tu vida antes de Cristo y tu vida después de Él. Y no estoy hablando entonces de si crees o no crees en Dios, crees que la Biblia es la palabra de Dios o no lo crees. Hemos hablado mucho de eso. Con creer, el creer no cambia nada en ese sentido. Dice la palabra de Dios que hasta los demonios creen. Eso no los salva. No hablo de eso entonces. Hablo de si has decidido realmente poner tu fe en Jesús, sí o no. Piénsalo. Y si no lo has hecho y si no estás seguro, hoy es un buen día para hacerlo. ¿Sí? Y poder unirnos entonces en la tarde para conmemorar el sacrificio del Señor Jesús, no por cumplir un ritual, como decíamos, sino habiendo reflexionado en su salvación, en yo saberme perdonado y liberado por Él. Te adelanto algo, el que puedas desde ya entonces hacer lo necesario por estar irreprensible, en comunión íntima con Dios. Hablo de esto, todos pecamos otra vez, todos estamos inclinados a fallar de una u otra manera. La cuestión es que busquemos vivir de forma irreprensible, es decir, si hay algo ahí todavía que necesitas decirle a Dios, pedirle perdón a Dios, hazlo, ya, hoy, ahora. Necesitas perdonar a alguien, necesitas pedirle perdón a alguien, hazlo. Esa es la idea, que podamos venir y tomar la Santa Cena, participar de ella dignamente, por citar lo que se nos dice en las Escrituras, en lugar de hacerlo indignamente. Preparemos nuestros corazones, no solo para la Santa Cena, sino por el resto de nuestras vidas, y que tomemos pasos de fe a partir de ahí, en la dirección que el Señor quiera llevarnos.